porque aprendimos unas cosas maravillosas gracias al pastor Diego Cardona, que vino desde Medellín, nos enseñó, al maestro Jorge Atiencia, y parte de sus enseñanzas no se pueden quedar ahí, sino tenemos que compartirlas con la iglesia. Quiero hablar en esta mañana acerca de un tema, la teología de la prosperidad. ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Sí? ¿Ha escuchado a los predicadores de la prosperidad? ¿Sabe usted qué es la teología de la prosperidad? Tal vez tenga una mala información. Así que hoy vamos a hablar acerca de la teología de la prosperidad. Usted no se preocupe, porque cuando nosotros hablamos de teología es una cosa muy sencilla. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de ese tema que estamos hablando? Eso significa teología. Teo, Dios, logos, tratado. ¿Qué dice Dios acerca de el tema que vamos a tratar? Y en estos 4 o 5 domingos vamos a tratar el tema de la prosperidad. Así que hoy se habla mucho acerca de los teólogos de la prosperidad, de la teología, y hay una afirmación cierta: hay una teología de la prosperidad, existe tal teología. Pero vamos nosotros a ver si es realmente el concepto que nosotros tenemos o es diferente el concepto bíblico acerca de esa teología. Entonces, quiero hacer varias preguntas para introducir al tema. Y pregunto yo, ¿será lícito orar por un carro? O sea, ¿es bueno orar por un carro? ¿Ha orado usted por Dios, dame un carro? ¿Sí? ¿Ha orado usted, Dios, una casa? Dios, un indio que me haga feliz, una india que sea bien bonita? Por bienes materiales, por sus hijos. Dios, dale a mi hijo un apartamento. Y nos enseñaron que teníamos que ser específicos, ¿no? No sé si eso está en la palabra o no, pero entonces, no ore así, no diga que un carro, diga quiero un Mazda 2017, cojinería en cuero, aire acondicionado, negro y de placa par. Cuando estaba joven eso me enseñaban, ¿no? Entonces, ore por su esposa, y entonces uno decía, pero específico, entonces uno decía, una rubia de ojos verdes que mida unos 70, y después uno se está quedando con una que medía unos 50, de ojos negros, de pelo negro. Bueno, no, yo no quería una rubia, no, las rubias, ya está rubia. Pero como que nos metimos en ese cuento, ¿cierto? De orar específicamente por lo que. Y a veces uno dice, Señor, una casita, y entonces el hermano le dice, no ore por diga una casa, un apartamento, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cuál es la posición de la iglesia en eso, y si realmente hay algo definido en eso, o si de pronto estamos confundidos. Si es realmente el dinero la raíz de todos los males. Porque eso dice la Biblia, ¿cierto? Que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Sí dice así la Biblia? ¿Qué dice? Ah, muy bien, me gusta eso. Primera Timoteo, no lo vaya a buscarlo, sino anótelo ahí, 6:10, para que usted tenga la cita. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Déjeme por favor en esta mañana mostrarle con base en la palabra y específicamente en el libro de los Proverbios qué es lo real de este asunto de la teología de la prosperidad. Pero antes de que yo le dé esa explicación, quiero darle una breve explicación que nos sirve de introducción a todos lo que vamos a hablar en el libro de Proverbios, para que nos metamos en contexto de qué es el libro de Proverbios. Y entonces abra la Biblia en los Proverbios capítulo número 1, por favor, para que usted me siga en la lectura y me acompañe. El libro de los Proverbios fue escrito ¿por quién? Por Salomón. Muy bien.
y fue escrito especialmente para los jóvenes. Jóvenes que me escuchan, jóvenes de sexo masculino, jóvenes varones que ya estaban saliendo de su casa, que ya habían cumplido la mayoría de edad, y si bien estaban en su casa ya tenían autonomía en sus decisiones de la vida. Entonces los padres proverbiales hacen como una serie de recomendaciones. Fíjese que ahí dice: hijo mío, ¿sí? Es como un ruego, ¿cierto? Hijo mío, te ruego, ten cuidado con las indias que hablan, ¿cierto? Que le pueden engañar. Hijo mío, ten cuidado con la pesa injusta, hijo mío. Y le da una serie de recomendaciones. Como no había una palabra escrita, entonces ellos trataron de condensar todo en esas pequeñas sentencias llamadas proverbios, que bien podríamos hoy llamar refranes. ¿Usted se acuerda de algún refrán que le decía a su mamá? ¿Cuál le decía a su mamá? Y eso sí era porque seguramente su merced hablaba mucho. Entonces, ¿cierto? Si la mamá le decía eso. A mí me decía: el perezoso. Ese era el refrán de mi mamá, ¿cierto? El perezoso trabaja doble. ¿Sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ese era favorito de las mamás, porque, y todas esas cosas se le iban quedando a uno. Mira, a mí se me quedó tanto que un día, prestando guardia en el servicio militar, estaba congelado del frío. Yo no me calentaba con nada, allá por la calle 100 en una malla, y vino un muchacho y me dijo: no, venga mi lanza, venga, fuma esto y verá que eso se le quita el frío. Y yo me acordaba las palabras de mi mamá, así: cuidado que usted va a cuidar. Y yo dije: me muero del frío primero, pero no probar eso nunca. Entonces estos padres proverbiales, como esos muchachos van a salir, dice: ¿cómo hacemos? Le encajan la enseñanza en pequeñas sentencias para la vida. Amén. Ahora, que haya sido escrito a los jóvenes de sexo masculino no significa que no se pueda extender a las mujeres. Amén. A las damas, que no se pueda extender a nosotros los padres, y que esa enseñanza no se pueda extender a toda la iglesia. Entonces, en el capítulo 1 están claros el objetivo, el propósito de los proverbios. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para entender ¿qué? Sabiduría y ¿qué más? Y doctrina. Para conocer razones prudentes, para que usted sea prudente. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Una cosa que ellos usaban era la repetición, ¿sí? No era cantaleta, era repetición de las sentencias. Para dar sagacidad a los simples. Cuando usted lea simples en proverbio, ponga jóvenes. Lo traducen simples, pero es jóvenes, muchacho incauto, muchacho que todavía no está muy maduro. Y a los jóvenes, ¿qué? Sin experiencia, gracias Jairito. Y a los jóvenes, inteligencia y ¿qué? Cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Para eso fue escrito Proverbios. Pero en el versículo 7 está el eje central de los proverbios, y usted lo encuentra desde el capítulo 1 hasta el 31 como un eje transversal, dirían los maestros, como un eje conductor de todo lo que van a decir los padres proverbiales, y es ese versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dígale al que está a su lado: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que si a usted le preguntaran cuál es el gran tema de los proverbios, usted diría: el temor a Jehová. Ese es el gran tema, y en eso se centran los padres proverbiales
para darle sustento a los jóvenes y jovencitas, por extensión, acerca de la vida. Como vamos a centrarnos en el asunto de la teología de la prosperidad, entonces lo vamos a ver más adelante, pero contarles, en los proverbios están las causas de la pobreza: negligencia, pereza, afán, inmisericordia, injusticia, ambición, no escuchar el consejo. Las causas de la riqueza: diligencia, tener misericordia, dar de lo que Dios nos ha dado, administración sabia, responsable, ser justo, etc. Pero lo que quiero centrarme en esta mañana es que el temor de Dios, que es el eje central de los proverbios, nos protege frente a la corrupción o al poder corruptor de la pobreza y de la riqueza, siempre y cuando entreguemos nuestra cobertura espiritual en 4 cosas que le voy a mencionar esta mañana. Y esas 4 cosas nos las van a contar 2 reyes que están en los proverbios: el rey Agur y el rey Lemuel. La verdad, la mamá del rey Lemuel, y ahora les voy a mostrar por qué es la mamá. Porque ellos entendieron perfectamente cuál es el poder corruptor de la pobreza y el poder corruptor de la riqueza. Proverbios capítulo 30, versículo número 7. Proverbios capítulo 30, versículo número 7. Dice entonces la Biblia: 2 cosas te he demandado, o 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de que me muera. Versículo 8, ¿cuáles son? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esa es la primera. Y la segunda: no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. Y luego entonces da una razón: no sea que me sacie, o sea, si me da riqueza, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Dios? Si yo me he hecho solito a mi propio esfuerzo, si han sido mis trasnochadas, mi levantarme temprano, mi esfuerzo. Hay gente que me ha dicho: mi Dios es pastor, la plata que tengo aquí, ese es mi Dios, yo me hice esfuerzo, yo era pobre. Y entonces que dice: no me haga tan rico que te niegue, y no me haga tan pobre que ¿qué? O que siendo pobre, ¿qué cosa? Hurte. Pero él no tiene miedo de robar y de ir a la cárcel, sino de ¿qué? Y blasfeme, deshonre, ponga en mal el nombre de Dios. Mire que entonces él ha entendido primero que todos los recursos están en mano de Dios, porque ¿a quién le está orando? Dice: no me des uno ni me des lo otro. O sea, entiende que todo proviene de ¿quién? De Dios. Esa sí sería como la primera gran ilustración, la primera gran enseñanza que está aquí. Todos los recursos están en las manos de Dios. Pero hace una oración medio atrevida en el versículo 8 y dice: ni me des de esto ni me des de lo otro, porque entiende que hay una corrupción en la pobreza, pero también hay una corrupción en la riqueza. Entonces, ¿qué pide él? Dice: quiero ser alimentado diariamente, como traduce exactamente ese versículo. Quiero ser alimentado diariamente. Y muchos de los estudiosos creen que nuestro Señor Jesucristo, que le encantaban los proverbios, porque usted en el Nuevo Testamento el Señor lanza proverbios dentro de sus prédicas, creen que el Señor Jesús introdujo este proverbio en el Padre Nuestro. ¿Dónde está? Cuéntemelo. ¿Cómo es? El pan de cada día dánoslo hoy, ¿cierto? ¿Y por qué Jesús mete este versículo allí en el Padre Nuestro? ¿Por qué no pedimos
el pan para la semana? ¿Por qué no pedimos el pan para el mes? ¿Por qué cree usted? A ver, yo lo quisiera escucharlo. ¿Por qué eso, merced? Muy bien, porque necesitamos vivir el hoy, porque sí, es eso, porque lo que está diciendo él es que el otro día quiere volverlo a pedir. O sea, yo quiero otra vez volver a estar en contacto con mi Señor para volverle a pedir, porque él quiere el siguiente día sentarse a la mesa nuevamente con su Señor, porque quiere una relación de dependencia de Dios. Queremos depender de Dios, por eso le decimos: el pan nuestro, dámelo hoy. Porque mañana, ¿qué tengo que decirle? Otra vez, mi Señor, el pan nuestro, dámelo hoy. Porque si me diera el de la semana, pues en la semana me olvidaría del Señor. O sea que hay una relación de dependencia. Dios no quiere que llenemos nuestra cuenta, sino Dios quiere que dependamos de Él. Este es el primer principio del temor de Dios frente a las riquezas. Anótelo, por favor. No se trata de con qué, sino con quién. Principio número 1. ¿Cómo es? No se trata de con qué, sino con quién. Amén. ¿Usted ha visto una pareja de enamorados, jóvenes? Y entonces ellos se enamoran y dicen: pastor, nos queremos casar. Y entonces uno le dice: mi hijo, pero usted gana el mínimo, ni para el papel higiénico le alcanza, mijo. Y él: no, pero nosotros nos queremos casar. Porque ellos, ¿qué es lo importante? ¿El con qué? Entonces ellos se miran así: mi hija, pero no tengo plata. No importa, de que sea contigo. ¿Cierto? Ahora usted me va a decir: uy, pastor, no diga eso. No. Sí, hay que planear, pero yo me casé, nosotros nos quedamos un televisor que tenía la pastora, que era de ella, y la camita que nos regaló la suegra. Nuestra mesa de comedor era la mesa de la plancha que nos la regalaron el día que nos casamos. Entonces la abríamos, le poníamos encima y ahí o nos sentamos en la alfombra. ¿Y sabe cuál era nuestra mesa de centro? Una caja de cartón que la poníamos volteada así y ahí comíamos. No importaba con qué, importaba con quién. ¿Cierto? Y entonces eso es lo que está diciendo el Señor. La petición final del pan necesario. Pero fíjese aquí que Él dice que me dé lo necesario. Pero esa palabra en el Pentateuco se repite muchas veces en el hebreo y significa como pacto, como ley. Significa un determinado decreto. Entonces, ¿cómo así que me dé el pan con decreto? El decreto que debo comer hoy. Pero en Proverbios 8:29 él dice, cuando le señala los límites al mar, dice: los mares van a ir hasta donde es necesario. Es que la palabra ahí en hebreo es difícil de traducir. Y los mares son ¿qué? Extensos. Los mares son abundantes. O sea que cuando yo hablo: Señor, dame lo necesario, no es que le estoy pidiendo al Señor que venga todos los días con los 1000 de pan. Bueno, algunos se comen 2000, pero no es él no le está diciendo: Señor, dame la bolsita de pan y la bolsita de leche, sino que él está hablando algo más allá. Está hablando de algo que Dios nos da, pero de manera abundante. De hecho, los científicos están diciendo desde hace muchos años: estudien el mar, porque eso está lleno de recursos. Dejen de andar por ahí en el espacio buscando marcianos y eso, porque los recursos están ahí en el mar. O sea que este texto nos abre una dimensión bonita de Dios para decir: la ración que yo necesito para cumplir la misión que me has dado. Eso es lo que significa: Padre, dame la ración que yo necesito
para cumplir la misión que tú me has encomendado. Las empresas multinacionales entendieron esto hace unos años y entonces ellos ya no hacen recortes presupuestales en lo que le tienen que dar a los empleados. Yo he visto, pues trabajo, o más bien de cerca trabaja la industria farmacéutica conmigo, y yo veo los carros de los representantes de los laboratorios, hermano, uno dice, uy, esa camioneta, veo a esa gente bien vestida. Ellos no tienen una tablita ahí de pacotilla, todos tienen de la manzanita mordida. Esos elegantes y de última generación. Las empresas se dieron cuenta que si no escatimaban y le daban a sus empleados el mejor celular, porque si le dan una cáscara, ¿qué pasó? No, que se me acabaron los minutos. Imagínate, esto es un gerente de una empresa, no, se me acabaron los minutos. No, le dan un teléfono elegante con ilimitado, plan ilimitado y los mejores computadores. Así es Dios con nosotros. Para cumplir la misión que Dios te da, Él te da las mejores herramientas para cumplir esa misión, para cumplir esa misión. Y la palabra dice en Mateo capítulo 6 versículo 33, porque usted podría decirme, sí Señor, pero eso fue por allá ese rey Agur, que la mayoría de especialistas dicen que Agur era un seudónimo de Salomón, era el mismo Salomón el que estaba hablando. Y si uno de los hombres más ricos del mundo, más poderoso, está diciéndole a Dios, no me enriquezcas ni me empobrezcas, hombre, déjeme decirle que yo a él le creo, porque tenía toda la plata del mundo. Y entonces usted podría decirme, pero eso era para Salomón allá el hombre. Pero yo entonces le regalo este versículo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que serán añadidas. Pero podríamos quedarnos aquí diciendo, ¿cuál es la ración justa? ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco? ¿Cuánto es riqueza y cuánto es pobreza? Y Proverbios, como no está interesado como en cuantificar el asunto, nos da el segundo principio. ¿Cuál era el primer principio? No se trata de con qué, sino con quién. Anote el segundo principio. El asunto no es cuánto, sino para qué. El asunto no es cuánto, sino para qué. Su hijo viene y le dice, papi, ¿me regalas 50,000? Usted lo primero que usted le pregunta, ¿para qué quiere 50,000? ¿Cierto? Usted no saca y le dice, tome, mijo. No, usted, ¿para qué quiere esa plata? Dios te dará los recursos en abundancia para que hagas su voluntad. Amén. Los que son llamados teólogos de la prosperidad no les gusta este versículo, porque a ellos no les gusta decir no me des mucho, porque entonces me olvido de ti. Pero este es el mejor versículo para hablar de la teología. Porque ¿qué? Ellos lo que cogen es que le tuercen a usted los versículos para decir lo que ellos quieren decir, y para, de cierta manera, forzar al pueblo, manipular al pueblo, ¿para qué? El pueblo pero eso es un asunto aparte. La verdadera teología de la prosperidad es Dios te da abundantemente para el propósito que Él tiene en tu vida. Amén. Entonces, tú quieres una casa grande, bonita, entonces, amén, hermano. A lo mejor a esa casa grande, bonita, alfombrada, elegante, va a llegar gente a ese grupo familiar para que usted les pueda predicar el evangelio. Si Dios le va a dar esa casa es porque Él va a poner ahí gente importante.
Creo que un empresario debe evangelizar a empresarios. Muchos de mis colegas han llegado a los pies del Señor. Cuando yo le digo, vamos a mi iglesia, hermano, es que eso queda lejos, para el sur. No, eso no es el sur, no, pero es que es muy abajo. Es que yo vivo en Cedrito, yo vivo en tal. Hermano, congréguese donde pueda, tranquilo. Yo no tengo ningún problema con eso. Ni pienso, ay, él va a diezmar allá y él suena. Porque Dios nos dará los recursos de acuerdo a su propósito. No tengo ningún problema con eso. Pero de pronto a usted le dará un recurso porque ese recurso va con un propósito. Habrá gente que a usted lo va a evangelizar porque a mí me llama la atención un amigo que tengo aquí que trabaja en la industria farmacéutica. Y yo lo veo evangelizando y no está evangelizando para los chilenos, eso les regala camisetas, eso los lleva, los trae, eso es una bendición. Él está pensando en que Dios le dio los recursos para extender el reino del Señor. Entonces yo le digo al Señor, Padre, es mi oración, derrama bendición sobre esta iglesia, por sus trabajos, por sus empresas. Yo oro para que cada uno de los que no tienen trabajo, Señor, tenga trabajo, dales trabajo. Bendícelos, amado Dios, porque queremos construir un mejor templo, queremos que los niños estén cómodos, queremos invertir en las misiones, queremos invertir en el ministerio carcelario. Danos recursos para extender tu evangelio, para arreglar el parque, para sembrar allá en la avenida unas flores y que diga Iglesia Isin, para arreglar. Y esa es mi oración, que Dios me dé los recursos, porque Dios no te va a dar un ídolo que te aleje de Dios. Y la gente se va a veces de la iglesia por eso. Gente sin trabajo, Dios, pastor, ore, que Dios me dé un trabajito, un negocio. Montaron su negocio muy lindo, hermoso. No los volvimos a ver. No, pastor, es que tengo que abrir los domingos porque los domingos es cuando más se llena el negocio. ¿Qué pasó? Dios los prosperó, pero se olvidaron de Dios. Un carrito, no, pero es que los domingos tengo que trabajar, y entonces se olvidaron del Señor. Pero cuando tú dejas en las manos de Dios que Él es quien te bendiga en esos recursos, Él te dará todo lo abundante y todo lo mejor para que tú cumplas el propósito. Amén. Tercer principio. Vamos al otro rey, capítulo 31, caso del rey Lemuel. Caso del rey Lemuel. Mire qué dice el versículo número 1 del capítulo 31. Mírelo ahí y me cuenta. Dichos del rey, ¿qué? Lemuel, contienen el siguiente mensaje. ¿Quién le enseñó el mensaje? Que le enseñó su mamá. La mamá del rey le enseñó, o sea que realmente son los consejos de la mamá del rey. Entonces a veces uno podría decir, como decía mi papá. Cuando usted tiene hijos, comienza a decir, como decía mi papá. Ay, mi papá tenía razón. Cuando me regaló ese balón de fútbol y yo pensé que era más vivo que mi papá, y él no me lo dejaba sacar entre semana para que yo cumpliera mis deberes, y lo escondió en el armario, y entonces él ponía las llaves encima del armario, y entonces yo me lo pillé. Yo dije, yo soy más vivo que mi papá. Y entonces ponía una butaca, cogía las llaves, abría y vámonos a jugar fútbol. Y así lo hice por una semana. Y a la semana me robaron el balón. Cuando llegó mi papá, ya lloraba, me robaron el balón, lo robaron. Mi papá me dijo, nunca más en su vida le voy a comprar un balón. Y nunca me lo compró. Por desobediente, ¿sí? Entonces no seguimos el consejo del papá. Versículo 2 del capítulo 31. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Sí ve? Le está hablando al rey.
Ya no le está hablando al chiquito porque le diría, o sea, y me queda aquí callado, se sienta y punto. Se come la compota y punto. No, ya está más grandecito, por eso el consejo son para grandecitos. El que está en la universidad, que ya va en segundo semestre, ya usted ¿qué le va a decir? Hijo de mis entrañas, ¿qué pasa? Fruto de mis votos del Señor. Fíjese cómo le está hablando la mamá al rey. No le está diciendo, ay, nazo, sinvergüenza, eche para adentro. Está hablando de otra manera. No gastes tu vigor en las mujeres, ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes. Ella tenía claro que quien arruinaba a un rey era las mujeres. Mi padre me dijo, me acuerdo como si fuera hoy, papito, te vas a estudiar medicina a otra ciudad. No tengo miedo de que pierdas un semestre, tengo miedo de que una mujer te haga perder tu carrera. Ay, me acuerdo. Y por ahí me resbalé, pero gracias al Señor me salvó. En ese tiempo no era creyente, pero los proverbios son eso. Hijo, yo sé que usted va a embarrar con las viejas, yo sé. Sin embargo, acuérdese de esto. Ese es como el mensaje de proverbios, ¿sí ve? O sea, como que los papás sabemos, este berraco, un día esto se va a emborrachar y va a quedar por ahí jeteando. Pero hijo, procura no hacerlo. Sí, ese es como el consejo de los proverbios. Dice, dale licor a los que están por morir y vino a los amargados. O sea, no conviene a los reyes que se den al vino. O sea, un rey borracho no. Un alcalde que se disfraza de travesti, no, eso no se puede, hermano. ¿Cierto? Un entrenador de fútbol que le pega a la mujer, no, mano, eso no. Eso no se puede. ¿Sí? Versículo 8, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y a los necesitados. O sea, ¿cuál es el oficio de los gobernantes? Un gobernante está puesto primariamente para defender, y debe ser prioridad defender a los pobres y a los necesitados. Vamos a enviarle el libro de Proverbios a los alcaldes, ¿les parecería buena idea? Y le subrayamos este versículo. Gobernante, prioridad los pobres y los necesitados. Este hijo ha disfrutado del poder. Él tiene el poder, está gozando, está haciendo furruscas con sus amigos. Eso se viene y hace su furrusca, invita a Diomedes Díaz, invita a las hermanitas Calle, invita, bueno. Y entonces la mamá le dice, mijo, pilas. Entonces el tercer principio dice, no se trata de lo que puedo hacer, sino de lo que tengo que hacer. ¿El rey podía o no podía? Podía porque era el rey. Ay, mamá, yo puedo. Pero la mamá le dice, es que no se trata que no puedas, es lo que tienes que hacer. Cuando llegan las riquezas o llegan las pobrezas a tu vida, la pregunta no es qué puedo hacer, sino qué tengo que hacer de acuerdo a los roles, de acuerdo a las vocaciones, de acuerdo al llamado, de acuerdo al propósito que Dios ha puesto en mi vida. Y los recursos vendrán del cielo. Pero si hago como Santiago, que dice, no recibís porque gastáis en vuestros propios deleites, entonces ahí está el problema. ¿Para qué te creó Dios? ¿Dios para qué te hizo? Le está diciendo la mamá, mi hijo, usted es el rey. Ay, mamá, pero déjeme darle este. No, señor, usted es el rey. En vez de gastarse esa platica, esa inviértala en el pueblo. Entonces, el temor de Dios nos orienta para el cuarto principio. Usted sabe que el capítulo 31 de
Proverbios no fue escrito para la mujer, así que no lo volveremos a usar el Día de la Madre. Les prometemos a las damas no usarlo el Día de la Madre. Este capítulo es escrito por los padres proverbiales a sus hijos que están en edad de merecer, y le está diciendo al rey: mi hijo, usted es el rey, y seguramente por al frente de usted pasarán todas las indias, las más lindas, con los ojos que a usted le gusta, con ese cabello hermoso, 60, 90, 60, pero escoge la que tenga estas características. Y comienza tin, 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 versículo por versículo. Proverbios capítulo 31 fue escrito para los hombres, para que encuentren jóvenes la mujer que está escrita en Proverbios. Por eso dice: difícil hallarla, pero ahí están las características. Pero cierra con una frase importantísima. En el versículo 10 de ahí en adelante le dice todas las cosas que, pero en el verso 30 le dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Ahí comienza y luego le da las características. Pero en el verso 30 le dice: engañosa es la gracia, ¿y qué? Y pasajera la belleza. ¿Cuál es la característica que debes buscar, joven, hijo? La mujer que teme a Dios. En concordancia con el texto del capítulo 1, versículo 7, el temor a Jehová. ¿Qué necesita una mujer para que tú encuentres? Que sea temerosa de Dios. Ay, padres, nosotros quisiéramos tener una inyección y ponérsela a esos chinos. Mi hijo, las curvas y todo eso van a pasar, porque ya uno pasó por esa experiencia. Ay, papá, entonces me caso con la fea. No, yo no estoy diciendo que se case con la fea, hermano, pero que sea temerosa al Señor. Eso es lo más importante. Por eso les decimos nosotros como padres a los muchachos: no te fijes en el que no tiene la convicción del Señor, por favor. Ay, ¿qué casos se han visto? Sí, es que Proverbios no se centra en lo fuera de lo común, porque sí, yo he visto que hay muchachas que y convierten al indio, y el indio se convierte de verdad para Dios. Pero esa es la excepción. La mayoría de parejas que yo conozco que se casan en yugo desigual terminan en tremendo chicharrón, por no decir otra cosa. No se trata, cuarto principio, de lo que me guste a mí. Se trata de lo que Dios quiere. Amén. De lo que le gusta a Dios, de lo que Él quiere. La fe es un encuentro de la voluntad de Dios y usted decide. La mamá le construye a Lemuel o a Salomón este tipo de mujer: papito, esta, pero principalmente que ella sea temerosa del Señor. Por eso, mis amados hermanos, busquemos desesperadamente en oración, de día, de noche, en las madrugadas, todos los días, todas las semanas, todos los años. Busquemos por favor en oración hasta que usted tenga la plena convicción en su corazón de cuál es el propósito de Dios en su vida, qué es lo que Dios quiere para mí. Porque un hombre o una mujer que llega a este nivel será indestructible. Ya no tendrá sus gustos y deseos, dirá lo que Dios quiere. ¿Por qué haces eso? Ah, porque eso le gusta a Dios. Ah, que vos, ¿por qué eso es así? Ah, porque eso le gusta a mi papá y listo, ¿qué? Y ya.
Busca en oración la hermosa, poderosa, santa y chéverísima voluntad del Señor. Esa es mi oración. Repasemos. El temor de Dios nos protege frente a la corrupción de la pobreza y de la riqueza en 4 cosas. Número 1, no se trata de qué, sino con quién. Número 2, dígamela. No se trata de cuánto, sino de para qué. Número 3, no se trata de qué puedo hacer, sino de lo que tengo que hacer. Y número 4, no se trata de lo que a mí me gusta, sino de lo que le gusta a Dios, de lo que Dios quiere. Haz esto y vivirás. Haz esto y tu alma será recompensada. Haz esto y tendrás prosperidad económica. Haz esto y serás feliz.